tardes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que corresponde al día de hoy, 9 de abril del 2019. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verifique el quórum. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Lida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Comisionado presidente, hay quórum con 3 asistencias y 0 inasistencias. Solicito a los presentes ponerse de pie, por favor. Al existir el quórum y siendo las 15 horas con 22 minutos del día de hoy, 9 de abril del año 2019, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Solicito al secretario ejecutivo de lectura el orden del día para esta sesión. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito dar lectura al orden del día. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. Punto número 5, lectura de aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 5 de abril de 2019. Como punto número 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. 6.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-2019-2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 6.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-2019-2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. 6.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-97-2019-P1 promovido en contra del Instituto de Vivienda de Tabasco. 6.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-103-2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata. 6.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-106-2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco. 6.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-115-2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. 6.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-121-2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-133-2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-136-2019-P1 promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6.10. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-145-2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Muy bien, gracias. Nada, comisionada. Como punto número 7, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Lida López Arrasate. 7.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-98-2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. 7.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-107-2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 7.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-113-2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. 7.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE-115-2019-P2 promovido en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
7.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/2019-2019-P2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/131/2019-P2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/134/2019-P2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Gracias. De nada, comisionada. Como punto número 8, proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. 8.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/105/2019-P2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. 7.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/141/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco. 8.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/219/2019-P3 y su acumulado RR/219/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/234/2019-P3 y su acumulado RR/DAI/237/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/240/2019 y su acumulado RR/DAI/243/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/249/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/258/2019-P3 y su acumulado RR/DAI/261/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/267/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Y como punto 8.9, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/273/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Como punto número 9, asuntos generales, y como punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. En relación al punto 13 del orden del día, solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de su órgano colegiado el orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día señalado por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstención. Pasamos al punto cuarto del orden del día que se refiere a la lectura y aprobación en su caso de la correspondencia. En virtud de no haber recibido documentación dirigida a este pleno, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto quinto, el cual se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 5 de abril de 2019, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicita al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 5 de abril del presente año, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada.
Se le concede el uso de la voz honorable de la comisionada para conocer los proyectos de resolución a cargo de su comisión. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Luna. Buenas tardes a los asistentes. Gracias por estar con nosotros. Presento a consideración del Pleno 10 proyectos de resolución. El primero de ellos es el recurso 085-2019 que se interpuso en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tenosique, Tabasco. A este sujeto obligado se le requirió lo siguiente: copia escaneada de todos los recibos de nómina de todo el personal del ayuntamiento correspondientes al mes de octubre y noviembre de 2018, debidamente firmados y timbrados. El sujeto obligado no comprendió la pregunta, por tal motivo previno al particular, lo cual, como podemos darnos cuenta, era innecesario, ¿no? El particular reiteró su petición inicial y con base en ello el sujeto obligado así dio respuesta. Al efecto se turnó el requerimiento al área competente, que resulta ser la dirección administrativa, quien precisó que en virtud de que el contenido de esos recibos requeridos contenían información que pudieran afectar la seguridad de las personas, y no solamente de las personas sino del propio municipio, no era posible proporcionar la información. Y simple y llanamente con esta precisión le restringió el acceso a la información al particular. Evidentemente esta respuesta afectó el derecho a saber del particular, quien consideró necesaria la interposición del recurso. Y al entrar al estudio precisamente de la naturaleza de la información, advertimos que el documento requerido es factible proporcionar en versión pública, porque se refiere precisamente al comprobante, al recibo que un trabajador firma al momento de recibir un ingreso con motivo de su trabajo. Y este ingreso es producto de recursos públicos. La ley mandata que, tratándose de información generada con motivo del ejercicio de recursos públicos, es información que en principio es pública y solamente podrá ser restringida por las figuras de confidencialidad y reserva. En el caso, como se referían a recibos de pago en los que podría venir alguna deducción de tipo personal, evidentemente tendría que realizarse el procedimiento de clasificación, lo cual pues no se realizó en este asunto. Por ello se revoca la determinación adoptada por el sujeto obligado y en el proyecto se le hace saber los lineamientos que deberá atender a efecto de dar cabal atención al pedimento del particular, en el entendido que no son los simples recibos de nómina, sino son aquellos que son timbrados, lo que lleva a considerar que son aquellos que se les turna a la Secretaría de Administración y que éste les señala un sello digital que revela que ya recibió la información la Secretaría de Hacienda a través del sistema de administración tributaria. Se revoca la actuación de este sujeto obligado. En el recurso 091-2019 se le pidió al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centro Tabasco versión pública de todos los escritos dirigidos al presidente municipal del día 27 al día 29 de noviembre, así como todos los oficios a través de los cuales se les hubiera dado respuesta. Una pregunta muy clara, precisa cuál es la expresión documental del pedimento. Escritos recibidos por el presidente y los que dio en respuesta, de 2 días, directo, y todavía señala en versión pública. El sujeto obligado atendió el pedimento, remitió la solicitud de información al área competente, que resulta ser precisamente el secretario particular del presidente, quien es, de acuerdo al reglamento interno, es quien lleva precisamente toda la correspondencia del presidente, del titular del sujeto obligado, y quien dio a conocer que se recibieron en ese periodo, que son esos 3 días, diversos documentos que en su momento recibió el sujeto obligado. Y así advertimos que recibió alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oficios. De los 14, 6 contienen datos personales. Por tal motivo, solicitó a la Unidad de Transparencia convocar al comité para que se realizara el procedimiento de clasificación, acción que realizó el titular de la unidad. Se convocó al comité, el comité analizó los documentos, materia de interés del particular, advirtió que en ellos aparecía contenido un teléfono celular de un particular, y en esa virtud, al advertir que no se contaba con el consentimiento del dueño de la información, consideró necesario confirmar la clasificación de la información confidencial y ordenó elaborar la versión pública de esos documentos. En ese sentido, se entregó al particular los documentos en versión pública que contenían dato personal y de manera íntegra aquellos que eran de naturaleza totalmente pública.
Por esas razones se confirma la actuación del sujeto obligado. En el recurso 97-2019 se le pidió al Instituto de Vivienda de Tabasco el número de viviendas que se han otorgado en el año, me refiero al 2018, fue el 30 de noviembre la petición, el nombre de las personas beneficiarias y el monto al que asciende dicho otorgamiento, así como los requisitos para los otorgamientos y que se le proporcionen los documentos que cada uno de los beneficiarios entregó para que se les diera vivienda. Podemos advertir que pide datos y pide documentos. Bien, el sujeto obligado atendió el pedimento y entregó la información que a su juicio consideraba que atendía el pedimento de información. El particular señala que está incompleta, analizamos el documento, la información proporcionada y, en primer lugar, se le solicitó saber el número de viviendas otorgadas. El sujeto obligado dijo 67 viviendas, 2018. El nombre de las personas beneficiarias, un listado de 67 personas que recibieron este beneficio. El monto al que asciende dicho otorgamiento, al aludir el monto significa que es el total de lo invertido. El sujeto obligado indicó a través de la directora de administración, fueron 20.608.500 pesos con 64 centavos. Requisitos para los otorgamientos de este beneficio. El sujeto obligado le proporcionó un documento en donde aparecen enlistados que son 16 requisitos que deberá acreditar una persona para poder acceder a este beneficio. Y por último, respecto a los documentos que cada uno de los beneficiarios entregó para que se les dé la vivienda, el sujeto obligado a través de la Dirección de Administración consideró que todos esos documentos contienen información confidencial que los particulares aportaron para ser acreedores de este beneficio y por lo tanto no era factible su difusión, al carecer del consentimiento correspondiente. Por tal motivo, el titular de la unidad convocó al Comité de Transparencia, quien, de acuerdo a la norma, el artículo 48, solicitó la confirmación de la información como confidencial. El Comité de Transparencia analizó cada uno de los documentos y así advertimos que es una serie de documentos netamente confidenciales. Por ejemplo, se analizó copias de identificación oficial, copias de actas de nacimiento, copias de actas de divorcio, de defunción, constancia no libre de la existencia de matrimonio, según el caso, comprobante de domicilio, comprobante original de posante, es decir, que se encuentra, que no tiene, para acreditar que no tiene casa y que se lo expidió a la persona en donde vive el probable beneficiario, copia de identificación oficial del propietario de la vivienda donde él estuviera posando, una cédula de información socioeconómica, el documento bajo protesta de decir verdad que no ha recibido subsidio, copia de recibos de nómina, copia de estado de cuenta bancaria. Como podemos advertir, son documentos de particulares que presentaron ante un sujeto obligado para realizar un trámite. Aquí nosotros tomamos en consideración lo que señala los lineamientos técnicos generales en materia de publicación de obligaciones de transparencia. Esos lineamientos nos señalan que cuando se va a publicar ese tipo de información, se tienen que publicar las reglas de operación y respecto a los particulares que reciban un beneficio, se publica el listado con nombres y lo que está recibiendo de beneficio. En modo alguno señala aquellos documentos que sirven de base para este ejercicio, porque es evidente que los documentos de base que se dieron como requisito para otorgamiento de este beneficio es información confidencial. En ese sentido, al analizar la resolución del comité y en la que se advirtió sobre todo la carencia de un consentimiento expreso, específico, informado y por escrito, consideramos que se debe convalidar la actuación del comité y consecuentemente el acuerdo de respuesta otorgado por el sujeto obligado. Me parece que en este caso el titular de la unidad actuó de manera correcta en el planteamiento que le formuló el particular. Por lo tanto, se confirma esa actuación. En el recurso 103-2019 se le pidió al municipio de Emiliano Zapata los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados durante el periodo del 5 de octubre al 31 de diciembre de 2018 del trienio 2018-2021. ¿Qué pidieron? Indicadores, la cuenta, la fórmula, cómo se puede obtener de estos indicadores. ¿Qué hizo el sujeto obligado? Emitió un acuerdo de reserva, sustentándose que
con base en el artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No le estaban pidiendo resultados de nada, simplemente se estaban pidiendo la fórmula de los indicadores. Evidentemente, una respuesta que no fue acertada, se revoca. En el proyecto se debe saber qué consiste un indicador, y lo que le está pidiendo en particular es la fórmula del indicador. ¿Cuáles indicadores son los que tienen? No los resultados de los mismos. Se revoca la creación de ese sujeto obligado. En el recurso 106-2019 se le pidió al Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco, la autoevaluación presupuestal financiera del primer trimestre de 2018, trienio 2016-2018. Como ustedes sabrán, compañeros, es un recurso que está siendo, ahora sí que recurrente este recurso, ¿no? Esta solicitud de un particular que le formula a diversos ayuntamientos, y ha sido muy constante este pedimento relativo a la autoevaluación presupuestal. ¿Qué es la autoevaluación presupuestal? Bien, la ley de contabilidad, la ley de fiscalización nos relatan con claridad, inclusive el manual de normas presupuestarias para los municipios, nos definen qué es un estado de una autoevaluación presupuestal y financiera. Específicamente el artículo 12 de la Ley de Fiscalización Superior señala que se debe entender, y nos señala en su definición que es un documento emitido por cada uno de los poderes y los ayuntamientos, y en su caso por los demás entes públicos sujetos de la cuenta pública, reflejando la administración, custodia y aplicación de los recursos públicos que utilicen en el transcurso del ejercicio fiscal para el cumplimiento de sus objetivos contenidos en sus planes y programas de acuerdo con las leyes en la materia. Se rinde de manera trimestral. Y les decía, el manual de normas presupuestarias señala que un informe de autoevaluación trimestral deberá contener anexos, además, entre los que se encuentra el estado analítico de ingresos, estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, administrativa, económica y por objeto del gasto, funcional y programática. Es decir, que el sujeto obligado para atender este pedimento deberá entregar el informe de autoevaluación y todos sus anexos que forman parte del mismo, ¿no? En el caso, el sujeto obligado entregó la totalidad de los anexos. Así, en el proyecto se esquematiza a través de una tabla el nombre del documento y el número de anexo, en donde podemos advertir que de manera continua el sujeto obligado dio cada uno de los formatos que constan precisamente estos anexos, y en algunos casos, de hecho fueron en 5 asuntos, dijo no aplica, pero publicó el formato, me llama la atención porque me parece que esta fue una muy buena respuesta que está dando el sujeto obligado. Quiero, si me permite el comentario, comisionada, que sería el primer ayuntamiento que estaría dando completa la información, toda vez que, como bien señaló, este tipo de solicitud ha sido muy recurrente, y la mayoría de los ayuntamientos que tienen las mismas facultades les aplica el mismo marco legal, solo han dado 1 o 2 formatos. Entonces, qué bien por el municipio de Huimanguillo. Fueron 84 formatos que entregó y continuos. Evidentemente, esta información es apta, es formatos legibles, descargables, en formatos abiertos. También se precisó en qué asuntos no aplicaban. La información corresponde a la periodicidad requerida por el particular, y estos atributos permiten darle valor a la respuesta otorgada. Por ello se confirma la actuación del sujeto obligado. Y un asunto similar, el 115-2019, pidieron la misma información, autoevaluación presupuestal financiera del segundo trimestre. Este fue el municipio de Comalcalco. Hicimos el mismo ejercicio con base en la tabla que se creó de Huimanguillo, cotejamos Comalcalco. Y Comalcalco lo que hizo fue que giró la solicitud a 3 unidades: a la Contraloría Municipal, al director de programación y al director de finanzas. Y cada quien dio una información. Pero en suma, fueron prácticamente las mismas actuaciones. Está incompleta la respuesta otorgada, por lo tanto se modifica esta actuación del sujeto obligado. No atendió la totalidad. En el recurso 121 se le pidió al municipio de Macuspana, Tabasco, las fichas técnicas de los cursos denominados competencias básicas, evaluación de desempeño, taller de la actuación del policía en juicio oral, evaluación para instructor del municipio de Macuspana, Tabasco, con recursos Fortasec 2017.
el titular de la unidad remitió el pedimento informativo al director de Seguridad Pública, quien dijo, no se cuenta con la información. Hemos dicho que utilizar la palabra no se cuenta no es una respuesta definitiva porque no permite advertir qué sucedió realmente. No se cuenta porque no se generó, porque no existe, porque como diría un sujeto obligado, se inundó o no aplica, se inundó y no se posee, pero tiene que decirnos algo más, es decir... Se inundó en el 2017, ese año no hubo inundación. Bueno, también hay que tener cuidado con las fechas de la inundación, ¿verdad? Porque no es algo que se pueda ocultar, ¿no? En fin, no es una respuesta definitiva. Y por el contrario dijo, no tengo la fecha, pero tienes otra información que te puede servir. Pero no es el pedimento informativo. Por lo tanto, evidentemente no hubo una respuesta definitiva y por ello se revoca la creación de este sujeto obligado. En el recurso 133-2019 se le pidió al Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, lo siguiente, es una pregunta extensa, pero prácticamente lo que le está pidiendo es el documento mediante el cual el sujeto obligado, cuando se instale un ayuntamiento con fundamento en el artículo 26 de la ley orgánica, comunique a los titulares de las dependencias de los poderes del Estado, a los titulares de oficinas federales y estatales que se encuentran establecidas en el municipio, cómo se encuentra conformado el ayuntamiento, tanto en nombre de los integrantes del cabildo como de los directores de sus áreas administrativas. Lo que nosotros hemos definido como sus cartas credenciales, ¿no? Cuando el ayuntamiento me instalo y doy a conocer cómo se encuentra conformado este cabildo. Eso es lo que está pidiendo. La expresión documental es el oficio mediante el cual el presidente o el cabildo comunicó a los poderes del Estado y a las dependencias federales que estén albergadas en ese municipio la conformación de su cabildo. El sujeto obligado me parece que no comprendió el pedimento y hemos dicho que es necesario comprender qué es lo que quiere el particular. No entendió porque lo que hizo fue que elaboró un documento ad hoc en donde entregó un listado de quiénes son los integrantes del cabildo, quiénes son los integrantes de las estructuras orgánicas, quiénes son los directores, las dependencias federales que están alojadas ahí. Eso no es la materia de la petición. Siempre hemos comentado y lo reiteramos, es necesario que los titulares de las unidades primero comprendan, porque en la medida que ellos comprendan, podrán explicarles sus áreas, pero si ellos no entienden, pues le podrán decir, pidieron verde y le dan negro, y pues bueno, pues sí, adelántame el negro, ¿no? Porque no comprendieron que lo que pidieron fue verde, ¿no? Por citar un ejemplo. Por lo tanto, se revoca la actuación del sujeto obligado en este asunto y en el proyecto se señala que deberá entregar como respuesta. En el recurso 136-2019 se le pidió al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo siguiente. Requiero saber desde cuándo se reciben denuncias por incumplimiento a obligaciones de transparencia, el número de denuncias que han recibido a la fecha, desglosadas por sujeto obligado, estatus y seguimiento que se les ha dado, el tipo de medidas que ha implementado el órgano garante para disminuir dichas denuncias. Este órgano garante, a través de la Unidad de Transparencia, emitió un acuerdo de disponibilidad en que se le entregó diversa información al particular. El particular se duele porque considera que el sujeto obligado no respondió correctamente a las medidas que se han implementado para disminuir las denuncias. Solamente ponen lo que se ordenó en la resolución. Ese es el agravio del particular. Tácitamente está de acuerdo con lo demás que le fue entregado y únicamente se duele de esa porción de la solicitud. En ese sentido, el titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado emitió un acuerdo complementario en donde adjuntó un oficio asignado por la directora de capacitación del instituto, quien señaló que en razón del agravio del particular se hacía de su conocimiento que las medidas implementadas consistieron en que, con el fin de abatir la presentación de denuncias, se creó un programa especial de capacitación en torno a este tema. Se han dado capacitaciones respecto a los sistemas de portales de obligaciones de transparencia del CIPOT, procedimiento a las denuncias e incumplimiento de la obligación de transparencia y de mejoras al CIPOT. Evidentemente, esta respuesta atiende el pedimento respecto a las medidas que se han implementado para tratar de disminuir las denuncias. Por ello, se sobresee en este recurso de revisión. Por último, en el recurso 145-2019, se le solicitó al Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco, la misma pregunta, autoevaluación presupuestal financiera del primer trimestre 2018 del trienio 2016-2018. El sujeto obligado emitió un acuerdo
de reserva del Comité de Transparencia y que fue peticionado por el Contralor Municipal en auto sobre el acta extraordinaria del comité, durante el cual dijo que sí, que era factible convalidar la reserva. El particular dijo: me están entregando información incompleta, no le entregaron nada, una reserva. Evidentemente no hay coincidencia, se desecha esta cosa. Comisionado presidente, concluye mi presentación. Gracias. Muchas gracias, comisionada Luna. Una vez que hemos escuchado los asuntos concernientes a la ponencia 1, solicito al secretario ejecutivo que someta en votación nominal de este órgano colegiado los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Largas de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto 7 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a cargo de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz honorable comisionada para conocer los proyectos de resolución a cargo de su ponencia. Gracias, comisionado presidente, comisionada Teresa Luna, que nos acompaña. Buenas tardes. Me permito poner a consideración de este pleno 7 proyectos de resolución en los siguientes sentidos. El 98 en contra del Ayuntamiento Municipio de Balancán se revoca. El 107 en contra del municipio de Tenosique se revoca. El 113 en contra del municipio de Tacotalpa se revoca. El 125 en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se revoca. El 128 en contra del municipio de Jalapa se desecha. El 131 en contra del municipio de Jalapa se revoca. Y el 134 en contra del municipio de Jalapa se confirma. Y bueno, y hablando de los municipios, es el primer asunto también que confirmamos a Jalapa. Aquí una solicitud de información donde solicita el documento en el cual se aprobó y se designó a los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría Municipal y a la Dirección de Seguridad Pública a propuesta del presidente municipal en el trienio 2018 a 2021. Efectivamente, la unidad de transparencia envía al área correspondiente, que todos sabemos que de acuerdo a la ley orgánica es el secretario del ayuntamiento quien convoca a las sesiones de cabildo, y de acuerdo a la ley orgánica es ahí precisamente donde se tiene que presentar a propuesta del cabildo los nombramientos del secretario del ayuntamiento, contralor municipal y el director de seguridad pública. Que bueno, revisando la documentación que entregaron, evidentemente está el orden del día, el desahogo del orden del día. Encontramos aquí, precisamente en el punto 5, la propuesta del primer regidor, que en este caso es el presidente municipal, presenta la propuesta de ese maestro Darinel Castillo Ramírez como secretario municipal, al contador Juan José Custodio como contralor municipal y también al oficial Elodio Sánchez Rodríguez para ocupar el cargo de director de seguridad pública. Incluso hay una despedida protocolaria que se realiza a la administración que se va. Esta sesión fue del 5 de octubre, que fue cuando la instalación y el traspaso de poderes de manera oficial, de manera tal que se da cumplimiento cabal a la solicitud y por lo tanto la actuación del sujeto obligado, en este caso el Ayuntamiento de Jalapa, pues se confirma esa actuación. Con eso vemos que los ayuntamientos ahí van, ¿no? De hecho, presidente, usted en el comentario, pues este tipo de resultados de la resolución de un recurso pues es grato, porque hemos advertido que Jalapa ha sido uno de los sujetos obligados que ha recibido un gran número de recursos. Lo veía hace un rato platicando con el presidente en la estadística que te nos presentan. Jalapa ha recibido más de 1.369 solicitudes. Evidentemente es un sujeto obligado que está rebasado en la atención de las mismas, y hemos advertido que también ocupa el primer lugar en cuanto a silencios, que silencio lo traducimos como aquella omisión de dar respuesta a una solicitud de información. Y ver que en este asunto que está resolviendo, proponiendo aquí la comisionada Leida,
entregó la información, comprendió el pedimento, le entregó la información, no tiene ningún dato restrictivo, al contrario, está legible, descargable, cualidades que nos permiten asegurar que es la expresión documental de lo requerido, pues es grato decir, qué padre, se confirma el proyecto, la actuación de su titularidad. Gracias. Con eso concluye el presidente mi Muchas participación. gracias. Una vez que hemos escuchado los proyectos de resolución a cargo de la licenciada Leda López Arrasate, titular de la ponencia 2, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leda López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argara. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el octavo, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar los siguientes recursos de revisión. Punto 5. En contra del Ayuntamiento de Comalcalco se propone modificar el 141. En contra del Ayuntamiento de Manguillo se propone revocar el 219, acumulado al 222. En contra del municipio de Jalapa, declararlo fundado. El 224, acumulado al 237, promovido en contra del Ayuntamiento de Jalapa, declararlo fundado. El recurso de revisión 240 y acumulado con el 243, también promovido contra el municipio de Jalapa, declararlo fundado. El recurso de revisión 249 contra el municipio de Jalapa, declararlo fundado. El 258 acumulado al 261, promovido contra el municipio de Jalapa, declararlo fundado. El recurso de revisión 267 en contra de Jalapa, declararlo fundado. Y el recurso de revisión 273 también contra el municipio de Jalapa, declararlo fundado. Bueno, obviamente que ya se hablaba aquí sobre las estadísticas que se están presentando de manera concreta contra el municipio de Jalapa por el gran número de solicitudes que tiene, más de 1.300, y que además tenemos la situación de que tiene varios silencios también, están teniendo varios silencios aquí. En este sentido, el recurso de visión 273 del municipio de Jalapa, lo que le piden es una copia en versión electrónica de los programas para la prevención y erradicación de la violencia familiar e intrafamiliar que la Dirección de Atención a las Mujeres ha integrado del periodo del 5 de octubre al 31 de diciembre de 2018, trienio 2018-2021. Obviamente, como se ha comentado, lo que ocurre es un silencio administrativo, y lo que podemos nosotros observar es que el artículo 94 bis de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado establece claramente que los municipios deben de contar con una dirección de atención a las mujeres, y dentro de las atribuciones que tiene esta dirección específicamente está la de prevenir y erradicar la violencia familiar e intrafamiliar, elaborando programas para su tratamiento, por lo que podemos ver que existe un imperativo legal de generar este tipo de programas que están siendo solicitados. Por lo tanto, se declara por supuesto fundado el asunto, pero se le instruye para que se entregue el programa para la prevención y erradicación de la violencia familiar e intrafamiliar, que debe de estar a cargo su elaboración de la Dirección de Atención a las Mujeres, ya que hay un mandato de ley, aquí hay una expresión documental muy clara, ¿no?, que es lo que se está pidiendo, y que además es una obligación que tienen pues todos los municipios de la entidad. En este sentido, pues lo que se pide es que el municipio entregue la información que está siendo requerida por parte del solicitante. Por mi parte sería todo, no sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. De no ser así, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado los proyectos de resolución que han sido presentados.
En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Salazar. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argaz de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto 9 del orden del día, relativo a asuntos generales, tratándose de una sesión ordinaria. Si alguien les usa la palabra en este punto. Que no será así, una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día, pido lo presente con el siendo exactamente las 16 horas con 2 minutos del día de hoy, 9 de abril de 2019, declaro clausurar los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se convoca para la próxima, que será el día miércoles 24 de abril a las 14 horas en las instalaciones del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública en esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. Muchas gracias a todos por su presencia, que tengan una buena tarde. Gracias.